El día que México le dio leche radioactiva a su población. El gobierno mexicano compró toneladas de leche en polvo a Irlanda en 1986, justo después del accidente de Chernobyl. Fue una compra excelente para el gobierno porque se la dejaron a un precio muy barato, toda una ganga. Los altos mandos celebraron los millones de pesos que se podrían quedar ellos, pero había un inconveniente. La Organización Mundial de la Salud advirtió que ciertos productos de Europa podrían estar contaminados con material radioactivo debido al incidente de Chernobyl. Dijo México, ¿qué importa lo que diga la OMS? Y así fue como se decidió continuar con la compra y la distribución de leche a las familias pobres del país, sin importarles el severo riesgo que podría representar. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿La leche sí estaba contaminada? ¿Hubo afectaciones a la población? A comprar esa leche pues, para alimentar particularmente a mi hija. Pero resulta que fueron pasando los años y prácticamente a la hora de cumplir los 10 años, discúlpeme, pues empezó la tragedia. Bueno, pues esta infame historia comienza con el horrible accidente nuclear de Chernobyl, donde el 26 de abril de 1986 hubo una liberación de 200 veces más radiación que la producida por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas, debido a la explosión del núcleo de esa central nuclear. La nube radioactiva cubrió gran parte de Europa, incluyendo Irlanda, y el problema radica en que la radiación se impregnaba en las plantas, las cuales eran ingeridas por las vacas, de modo que su leche resultaba contaminada con dosis altamente peligrosas para la salud. Maliciosamente, las empresas de Irlanda lo sabían, por lo que la ofrecían a países del tercer mundo a precios más baratos. La ofrecieron a Brasil y a Filipinas, quienes rechazaron la oferta. También a Venezuela, pero ellos los mandaron a la chingada. Así que pensaron hasta en regalársela como un tipo de donación caritativa a Ghana, un país africano muy pobre. ¿Y qué crees? Ellos también la rechazaron. Prefirieron seguir padeciendo hambre a correr ese riesgo. Pero entonces el embajador de México en Brasil ya había advertido al gobierno mexicano que la leche en polvo de Irlanda era peligrosa y que no deberían de comprarla. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, adivina qué país terminó comprándola para aprovechar el ofertón. Exacto, nuestro lindo y querido México. Los altos mandos mexicanos, ya sea por su ignorancia o su codicia, compraron 80,000 toneladas de leche en polvo y 2,000 de mantequilla entre junio y noviembre de 1986. Una empresa del gobierno mexicano, la Conasupo, fue la encargada de realizar las compras de lácteos a Irlanda, y aún sabiendo que podrían estar contaminados, no hicieron las pruebas. Afortunadamente, una empresa que le compraba leche a Conasupo hizo análisis de esta y encontró que poseía una gran cantidad de elementos radioactivos, 700 becquerelios por kilogramo, cuando la cantidad máxima tolerada internacionalmente es de 375 y la norma mexicana era de 50. Enseguida informó a Conasupo acerca de ello. Eso significa que la leche contenía 14 veces más material radioactivo de lo que las mismas normas mexicanas permiten. Ahora bien, el sentido común y humano dictaría que entonces la empresa del gobierno finalmente haría los análisis correspondientes y retiraría del mercado el producto y todo lo que rebasara los límites de radiación, ¿no? Pues, ¿qué crees que hizo la Conasupo? Ignoró completamente el alarmante estudio de la empresa y realizó otra compra de 39,000 toneladas de lácteos procedentes de Irlanda al otro año. Entre junio del 86 y el abril del 87, se estima que la Conasupo vendió cerca de 80,000 toneladas de leche contaminada a empresas como Nestlé, Santa Clara, Danone y decenas más. Hasta ese entonces no había conocimiento de la atroz negligencia que había en la Conasupo. Pero en marzo del 87, al fin, mandó a hacer pruebas a productos en el mercado. Y efectivamente, encontró niveles muy elevados de material radioactivo. En su intento de evitar pérdidas económicas, trataron de diluir la leche contaminada con leche no contaminada, para que los niveles bajaran, pero no funcionó. Y aún así, permitieron su comercialización. Toda esta historia parece ficción, pero desafortunadamente no lo es. Y si ya estás enojado como yo, pues mira, prepárate, porque hay más.
Ese mismo año, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, uno de los pocos buenos de esta historia, se dio cuenta que casi todo un batallón padecía de malestares estomacales. Después de hacer la investigación, se dieron cuenta que todos habían tomado leche proveniente del cargamento de Irlanda. De ahí le pidió a su buen amigo, el físico Miguel Ángel Valdovinos, quien era jefe de laboratorio en la única planta nuclear del país, que le hiciera pruebas a la leche. Los resultados demostraron que la leche contenía estroncio 90, un componente de residuos nucleares, y cesio 137, en cantidades 10 veces superior a lo que un ser humano puede tolerar. Ellos se encargaron de dar a conocer estos terribles datos a los altos mandos del gobierno, pero la corrupción imperó y los mandaron a callar. Los resultados de los análisis misteriosamente desaparecieron de los archivos de la Marina y de la central nuclear. Y al vicealmirante Manuel le fabricaron cargos por el delito de rebelión y traición a la patria. En cambio, al físico Valdovinos lo mandaron a Tlaxcoaque, un supuesto centro de tortura. A pesar de los intentos del gobierno por mantener toda esta infamia en secreto, en 1988 la población ya exigía una investigación a fondo. Fue entonces que la Secretaría de Salud del país aceptó que supuestamente solo 3,000 toneladas de leche sí estaban contaminadas, cuando la cifra real era muchísimo mayor. El presidente Miguel de la Madrid da por cerrado el caso ese año, declarando que aunque contaminada, la dosis de radioactividad que tenía la leche supuestamente no rebasaba las normas establecidas, pero que aún así la devolvería a Irlanda. De esa forma trataba de restarle importancia a esa tragedia, para que el escándalo no afectara a las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, según el periodista Guillermo Zamora, experto investigador en este caso, el cargamento que debió regresar de Veracruz a Irlanda realmente se quedó en Tampico, México, para ser distribuido ilegalmente. La información oficial sobre este caso prácticamente no existe. Todas las agencias gubernamentales se encargaron de deshacerse de las evidencias. Se han hecho investigaciones judiciales, pero no se pudieron deslindar responsabilidades ni castigar a los culpables. Algunos señalan a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, como uno de los principales responsables, pues él tuvo el cargo de titular de la CONASUPO de 1988 a 1994, pero jamás hubo evidencia suficiente para condenarlo. Se estima que entre 1987 y 1997 aumentó un 300% los casos de cáncer infantil, muy supuestamente directamente relacionado con este incidente. Aunque el desastre de Chernobyl fue a medio mundo de distancia, también tuvo repercusiones en México. Tristemente, el objetivo de la CONASUPO era llevar alimentos básicos a buen precio a la población más pobre, y en cambio, los envenenó. Años después, se le reconoció al vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo y al físico Miguel Ángel Valdovinos como los héroes de este desastre, evitando que millones de personas más resultaran afectadas. Hasta la fecha no hay un registro oficial de los daños a la salud de la población mexicana. Así, una vez más, la impunidad y la corrupción se salieron con la suya. Te pido por favor que compartas este video, no solo para honrar a las víctimas, sino para que la gente tome conciencia y estas cosas no vuelvan a pasar. Después de todo, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Ahora cuéntame, ¿conoces a alguien que haya sido afectado por esta leche? ¿En tu país ha habido algún incidente parecido? ¿Piensas que la justicia debería reabrir el caso? ¿Quiénes crees que fueron los responsables? Déjame tus comentarios aquí abajo.